Y seguimos conversando con el director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud. Y a propósito, nos acaba de poner uno de los amigos nuestros tuiteros, Celso Guerrero, que coincidencialmente hoy, un día como hoy, falleció Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis, el psiquiatra. Bueno, sí, aclara eso. Exacto. A ver, Camila, nada que ver contigo, que eres muy joven. Camila te había dejado una pregunta anteriormente. Se está criticando mucho que con las alianzas público-privadas no se implementen iniciativas nuevas, sino que se monten en instituciones ya establecidas que tienen inversión pública, como el INCART, por ejemplo, que eso es bueno que nos lo aclare. OMSA. La OMSA, la OPRET. Eso es bueno que nos lo aclare. Vamos porque a aclarar ha estado en la palestra pública desde hace unos días. Lo primero, Camila, que es todo lo contrario. El presidente ha anunciado proyectos que son todos nuevos. Pedernales es un proyecto de alianza público-privado totalmente nuevo. Manzanillo es un proyecto que será todo nuevo. Lo único que existe ahí es un puerto que requiere de ampliación, pero además Manzanillo será todo un desarrollo integral que incluye zonas francas, viviendas, generación de energía, astilleros. El caso de la autopista del Ámbar es un proyecto totalmente nuevo. O sea, todos los proyectos que el presidente ha anunciado que serán desarrollados mediante APP son nuevos. El caso que tú mencionas del INCAT, realmente yo lo he visto por las redes. Nosotros aquí no hemos hablado en ningún momento, ni esta dirección ha pasado ninguna propuesta de privatizar el INCAT. Quiero especificar de eso. Primero es que nosotros no utilizamos el término privatización, que es totalmente distinto a una alianza público-privado. En la privatización se enajena bienes del Estado, o sea, es decir, se vende al sector privado un bien del Estado. En este caso, lo que las alianzas público-privadas es una disposición temporal en la cual, por un tiempo determinado, según el contrato, se explota un bien o se construye una infraestructura y al final del contrato todo pasa de nuevo a manos del Estado dominicano. O sea, la autopista del Ámbar, Manzanillo, lo que se haga en Pedernales, todo ese desarrollo hotelero que se va a desarrollar ahí, pasará luego de concluido el contrato APP a manos del Estado dominicano. O sea, es decir, el Estado dominicano quedará con unos activos valorados en miles de millones de dólares. Es muy diferente a privatizar, muy distinto. ¿De dónde salió entonces lo que ha cobrado tanta fuerza? Incluso el director del INCAR, la misma Juliana O'Neill en el día de ayer en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados. O sea, protestando en contra de la posible privatización de ese Instituto del Cáncer que fundó con tanto amor y tanta dedicación doña Emma, era el nombre de ella, que falleció hace muchos años y que es tan importante para nuestra población, sobre todo femenina. ¿De dónde salió todo eso? Y lo de OMSA también, porque después vimos una noticia donde decías que no habías dicho eso. Lo de OMSA explico ahora, pero en el caso del INCAT, a mí me sorprendió la noticia tanto como a todos los dominicanos. O sea, nosotros no teníamos ningún conocimiento de eso. Como vuelvo y reitero, no hay ningún proyecto en esta dirección, ni tampoco el presidente no ha dispuesto de que anunciemos eso, por lo cual eso puede ser algún rumor, no sé, tú sabes que en el caso de este oncológico, ha tenido desde su creación una situación con el Heriberto Peter, que siempre se ha debatido de que si realmente se deben fusionar, de que si el Heriberto Peter debía dejar de existir en virtud de que el INCAT era un hospital nuevo, con equipos nuevos. O sea, yo creo que es parte de una situación que se arrastra hace muchos años, pero en el caso de gobierno, nadie ha fijado una posición al respecto de una posible privatización del INCAT, que nunca tampoco existirá tal privatización. O sea, que vuelvo y repito, el término privatización en este gobierno no está en el tapete esa posibilidad. Estamos hablando de APP. En el caso del INCAT tampoco hemos discutido temas de APP. En el caso de la ONSA, Sí. en el caso de la ONSA y de OPRED, ¿qué es lo que ha ocurrido? La semana pasada, en una entrevista, nos hicieron la pregunta de qué va a pasar con la ONSA y la OPRED, a lo cual nosotros establecimos que la ley de tránsito y movilidad, la 6317, en el artículo 365 de la ley, ordenaba al Poder Ejecutivo que en un plazo máximo de 6 meses
tanto la OPRED y la ONSA se transformaran ya sea en una empresa pública o en una empresa de capital mixto. ¿Por qué? Porque con la aparición del Intran existía una especie de choque de duplicidad de funciones entre la ONSA, la OPRED y el Intran. El Intran debe ser el regulador y es el regulador único. Y el legislador lo que estableció, bueno, estas dos instituciones que tienen una naturaleza de institución pública en vez de empresa pública de servicio, tiene que transformarse. Y ese fue el mandato que dio el legislador. Durante los 2 años y pico, luego de aprobación de la ley, el gobierno del PLD nunca hizo el mandato que se le otorgaba de transformar esa institución. Entonces, a esa pregunta yo dije, miren, el mandato de la ley establece que la ONSA y la OPRED tienen que transformarse en una empresa pública o, como dice la propia ley, de capital mixto. Y ahí se distorsionó y dijo que yo había establecido de que iba a haber una privatización de la ONSA y de la OPRED, cosa que nunca yo he mencionado ni me he referido, ni nosotros tampoco. ¿Qué implicaría, Simón, que se convirtiera en una empresa de capital mixto? Bueno, una empresa de capital mixto, evidentemente, ahí lo que habría 2 posibilidades. Ya sería a través de una modalidad PP en el cual se haga una inyección de capital por parte del sector privado, mediante un contrato de alianza público-privada, en el cual se utilicen esos fondos para desarrollar posiblemente otras nuevas iniciativas del sector transporte. Tal vez la tercera línea del metro, el tema del monorriel, esa podría ser una posibilidad. La otra posibilidad podría ser la participación de estos sectores que ya desde hace años participan en el sector transporte, que no son del sector público. O sea, por ejemplo, ahí están muchos sindicatos, tanto en transporte urbano como interurbano, que podrían también entonces, empresas podrían unificar todos sus activos con estas empresas y convertirlas en capital mixto. Eso es lo que podría significarse esa terminología de capital mixto. Esas podrían ser las opciones. Pero vuelvo y reitero de que hasta el momento en el gobierno no se ha definido ni se ha discutido cuál será la modalidad. Lo que decía hay que darle un mandato a la ley 6317, por lo cual, en principio, eso tendrá que ser una empresa pública, transformarse a una empresa pública. Claro. Te lo pregunto, Simón, porque la preocupación del dominicano que utiliza el transporte público es que esto pueda implicar que algo que es un servicio, como es el transporte, que en todas partes del mundo está subvencionado, además por los gobiernos, se convierta en un tema mercurial. El sector privado necesita tener un retorno de sus inversiones y que esto impacte sobre el servicio del transporte público en los precios, en el costo para los consumidores. Entonces, por eso yo quisiera que tú ahondaras un poquito más sobre cómo sería esa participación y cuál sería el retorno para esos empresarios. Diana, no puedo decirte que habrá una participación, porque no se ha definido ni se ha discutido que haya una participación. Y estamos muy conscientes que el servicio de transporte público es un servicio deficiente, porque las tarifas que posiblemente se necesiten cobrar a los usuarios para que sea rentable, es muy probable que el dominicano de a pie, como diríamos, no pueda pagarlo. Exacto. El caso principalmente de la ONSA y de la OPRED son empresas o son instituciones deficitarias porque hay un subsidio en lo que es la tarifa para todos los dominicanos. Pero aquí y en todas partes del mundo, exacto. Claro que sí. En el caso de Estados Unidos, Europa, hay subsidios para los mayores de edad, hay subsidios para los estudiantes. O sea, eso es típico. Ahora, si te pones a analizar en la parte del transporte que es desarrollado por los sindicatos o las empresas privadas, al parecer es rentable, porque cada día crece más la flotilla de vehículos, de autobuses, de estas empresas. Entonces, habría que analizar por qué para el sector privado es rentable y el dominicano ha pagado esa tarifa. No entiendo por qué. Claro, aquí hay un tema también de eficiencia en la administración, de los fondos públicos. Y es muy probable que para lo que el sector público le cuesta 20 pesos, es probable que para el sector privado le cueste 10 pesos. Y eso no es en el servicio de transporte, eso es histórico. O sea, todo lo que al Estado le cuesta todo más caro obtener cualquier tipo de bien o adquirir cualquier tipo de servicio que lo que le cuesta al sector privado. Entonces, es un asunto que uno se pregunta por qué. Entonces, hay un tema de eficiencia también en la administración. Pero como tú estableces, eso es un tema muy neurálgico
El transporte público es un servicio esencial que tiene que llegar a todos los dominicanos de una manera a un precio asequible. Exacto. Y subsidiado para gran parte de Y las personas que no subsidiado. pueden pagar otro tema. Exacto. Claro, además hay lo siguiente, Maricela, y es que en un país como el nuestro tenemos nosotros que promover el uso masivo del transporte público. Exacto. Porque para poder descongestionar un poco las calles, Claro. y sacar los vehículos que están y todo el tema de los tapones y toda la falta de parqueo, tenemos que promover el uso del transporte público. ¿Cómo se hace eso? Bueno, evidentemente, mediante tarifas asequibles para que todo el dominicano pueda tener un transporte público asequible, pero también un poco de comodidad, de eficiencia. Exacto, también mejora en la calidad del transporte. También mejora en la calidad del transporte para que más personas quieran sumarse, sobre todo clase media, media alta, y que se desocupe un poco en los tapones y en el tránsito. Pero bueno, estamos hablando del transporte, hablábamos de agua, hablábamos de servicios que son básicos y que debe proveer el Estado a la población. El temor de la gente es que aquí hemos tenido malas experiencias a lo largo de los años con esas alianzas. El FMI, que fue un gran propulsor de las mismas, en febrero de este año decía en el Paraguay, ante una huelga que estaban convocando los sindicatos y la gente de izquierda, los partidos de izquierda, ante la ley que había sido aprobada también el año pasado, lo siguiente: es un instrumento importante para cubrir el déficit de infraestructura. En este momento sabemos que aquí se necesita construcción para movilizar la economía, y ya lo dijo el presidente desde el principio. En el Paraguay, estamos hablando del Paraguay, al tiempo que recomendó al gobierno tener cuidado para evitar los riesgos que a su juicio entrañan. Añadió que el reglamento que las ponga en marcha deberá controlar la calidad de los proyectos y su impacto potencial en las finanzas públicas, así como garantizar que el proceso sea transparente y abierto. Y ahí está la cosa. Siempre hay desconfianza en nuestro país con las licitaciones y los favoritismos. ¿Y quiénes van a ser los poderes fácticos beneficiados de servicios que son de nuestro país? ¿Qué es lo que nosotros debemos vigilar? ¿Qué es lo que ustedes van a tener? ¿Con qué van a ser excesivamente cuidadosos? ¿Y qué nos van a garantizar ustedes de esas alianzas público-privadas a la población para nuestra tranquilidad? Y eso es importante saber. Las grandes bondades que tiene tanto la ley de alianza público-privada como el reglamento que promulgamos es eso mismo. Es la rigurosidad que exige en lo que son las evaluaciones, en los procesos de evaluaciones técnicas y en lo más importante, en el proceso de selección competitiva. Resaltar este aspecto. Todas las alianzas público-privadas que sean desarrolladas en la República Dominicana, ya sea de iniciativa pública o iniciativa privada, va a ser mediante licitaciones transparentes y públicas. No hay posibilidad alguna que se asigne de manera directa ningún tipo de proyecto, de infraestructura o servicio, porque la ley así lo prohíbe. Entonces, en adición a eso, hay también elementos que el reglamento incorpora que van a tratar de evitar lo que ocurría en casos anteriores, como el caso que mencionaba Diana, del tema de la autopista del Nordeste, que ha sido objeto de mucha crítica, y es el tema del equilibrio económico que debe tener todo contrato de alianza público-privado, y también lo que es la distribución de riesgos, que son dos de los elementos importantes transversales de toda alianza público-privada. ¿Y a qué me refiero? El tema de lo que ocurre con la autopista de Samaná, con el peaje sombra, no es más que la estimación que se hizo al momento de la adjudicación del contrato, era que en esa autopista iba a transitar en un periodo de alrededor de 6 a 7 años cerca de 30,000 vehículos diarios. En la actualidad, lo que está transitando solamente son cerca de 9,000 vehículos diarios, o sea, una tercera parte de las estimaciones. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo unas estimaciones muy exageradas, con algún tipo de interés o por error, vamos a decirlo así, para que pudiese entrar en acción el tema del peaje sombra, para que pudiese la concesión recibir esa suma de dinero y subsidiar lo que no estaba recibiendo por los peajes. Entonces, ahí también hubo una distribución de riesgo
muy desequilibrada. ¿Por qué? Porque todo fue en favor del concesionario privado y no de parte del Estado. ¿Por qué? Porque el riesgo en este tipo de infraestructura tiene que recaer en principal caso en la empresa privada. Es la empresa privada quien va a recibir rentabilidad en principio, por lo cual tiene que tener niveles de riesgo más altos que lo que tiene que tener el Estado. Entonces, ahí la distribución de riesgo que tuvo en ese proyecto fue deficiente. Entonces, esas situaciones se llevaban a cabo anteriormente porque no existía una ley que estableciera todos estos presupuestos y un reglamento también, además de otras cosas que se pudieran dar. Lo que sí debo decir, por ejemplo, en este caso de la autopista del Nordeste, quiero aclarar, porque debo ser también justo, y es que los actuales concesionarios de la misma, que no son los concesionarios originarios, sino que entraron hace 4 años, están en la mejor disposición y se han sentado con nosotros en varias ocasiones de buscar la manera, claro, de buscar la manera de cómo reducimos ese peaje sombra, que ha sido tan gravoso para el Estado dominicano. Han sido abiertos y nos han expresado su interés de buscar las soluciones para que el Estado dominicano pueda ir más ligero en la carga y que también el usuario pueda recibir un servicio más eficiente. E incluso nos han establecido que posiblemente dentro de 1 año o 2 años se amplíe la autopista a 4 carriles en vez de 2, que son también una de las exigencias que tiene la sociedad dominicana, porque la considera un poco por el hecho de que solamente tiene un carril para cada vía. Sigmund, yo quisiera que quedara algo muy claro antes de terminar esta entrevista. ¿Se va a concesionar el agua en República Dominicana? Mira, no, lo que se ha establecido es lo siguiente. Hay proyectos, por ejemplo, acueductos, que tienen que ser desarrollados en diferentes zonas. Y te voy a poner un ejemplo puntual. El caso del acueducto de Punta Cana Verón. Esa es una necesidad de la zona desde hace muchos años. Tanto los hoteles, los turistas, como las personas que habitan en la zona, se han quejado del hecho de que se están confluyendo las aguas negras con el agua. Inclusive, tal vez ustedes han sufrido en apartamentos que usted va cerca de la playa, abre el agua de la llave en cualquier apartamento y el olor que desprende en muchas ocasiones es muy impactante. Los hoteleros han tenido siempre esa queja de que cómo va a ser que en un punto de desarrollo turístico tan importante el gobierno no haya podido invertir en lo que es un acueducto y un sistema de aguas negras, de recolección de aguas negras. Entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto? Como es un proyecto de gran envergadura económica, estamos hablando de un proyecto posiblemente que oscile cerca de los 400 millones de dólares, cosas que el Estado dominicano ahora mismo no puede invertir. Hay una propuesta de que mediante una alianza público-privada se construya ese acueducto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Son los propios hoteleros que van a pagar el mismo, tanto la construcción del hotel como también las tarifas, que son los principales beneficiados de la posible construcción de esa agua. O sea, los principales usuarios... Simón. ¿Ellos establecerían cuál sería la tarifa a pagar? No, ok. Y te lo pregunto porque aquí el agua sigue siendo un bien muy barato y así debe seguir siendo. Un recurso. Pero yo te hago una pregunta, claro, estoy de acuerdo contigo. Ahora, nosotros pagamos agua en la ciudad de Santo Domingo. Cada uno de nosotros pagamos. Sí, claro. ¿Y qué ocurre con el agua? ¿Estamos satisfechos con la calidad del servicio y la continuidad que nos brindan? Estoy seguro que no, porque por lo menos en mi casa se va el agua por lo menos 2 veces a la semana. Entonces, yo estoy convencido que los dominicanos estarían dispuestos, y eso es simplemente una hipótesis, a pagar un poquito más los capitaleños por el servicio de agua, siempre y cuando haya garantías de que va a haber permanencia y habrá calidad en el servicio de agua. Y eso se ha demostrado también en la electricidad. En la zona del este se paga un servicio tarifario de energía mucho más alto que lo que se paga aquí en la ciudad de Santo Domingo. Pero allá hay energía permanente 24/7 y ahí se paga con todo, o sea, todo el mundo paga la energía eléctrica sin ningún tipo de problema. No se va a disponer de que la tarifa la va a establecer en los sectores hoteleros, todo lo contrario. Se estará realizando en virtud, si se llega a hacer ese proyecto, porque todo es una propuesta, no tenemos nada concreto, es en base a una discusión, a una junta de directores conformada por sector privado y sector público, porque como dije, las APP tienen a las 2 partes sentadas en la mesa. Entonces, el Estado también tiene la potestad de decidir
si con mi parte que yo tengo en el acueducto, en vez de recibir algún tipo de retorno, de rentabilidad, decido subsidiar. Subsidio. Esos son Eso potestades que tiene el Estado. Entonces subsidia la Exacto. tarifa posiblemente para el sector de Bávaro Verón, pero no subsidia la tarifa para los hoteleros, Para que los tienen hoteles. que pagarla. Exacto. ¿Entiendes? Entonces eso se puede focalizar. Y lo Hay mismo- muchas maneras de llevarlo a cabo focalizado y no impactar de manera grave a la población. Lo mismo puede y debe pasar con otros servicios o con otras regiones de esos mismos servicios, donde el Es gobierno correcto. sea quien determine y no el sector privado, aún sea en sacrificio. Muchas gracias, Sigmund, por haber estado con nosotros. No, lo bombardeamos un poco, pero era porque queríamos que quedara lo mejor explicado posible, porque son temas que preocupan a la población, Sigmund. Ah, que me Claro, quede- pero Diana, tenga la tranquilidad Sí. y gracias otra vez por permitirme estar aquí. Sí. Como mensaje final, tenga la tranquilidad que nosotros haremos procesos transparentes y en el cual el principal objetivo que tendremos es el beneficio de los dominicanos. Ese es el principal objetivo. Y luego hablaremos entonces de rentabilidad, de equilibrio económico y todo lo demás. Pero no hay Gracias. nada aquí que pueda afectar a Me quedé sin micrófono, gracias. Eso último que dijiste para la población es muy importante y no sé si me escucharon anteriormente, que sea el gobierno que determine y que aún sea sacrificando sus propios beneficios en favor de subsidios para la población en los servicios que son necesarios para todos nosotros. Gracias de verdad, aclaraste muchísimas cosas. Yo creo que esta entrevista nos ha servido a todos para tranquilizarnos un poco. Tenemos que pensar Qué que bueno. ahora estamos en una situación de crisis, que tenemos que apoyar todo lo que sea positivo para movilizar la economía, pero sin olvidar que primero es el pueblo y es la gente. Gracias, Sigmund, por haber estado Así con es. Gracias. nosotros. Muy buenas noches. Hacemos una pausa, señores. Regresamos de inmediato. Tenemos a Checho.